vía telefónica el maestro Tulio Salanueva Brito, abogado fiscalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes, abogado. Federico, es un placer siempre estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Más allá de la pericia o no del Poder Judicial, abogado, el proceso o las carpetas de investigación que entregó el Ministerio Público Federal al Poder Judicial, ¿qué otros factores determinan que la funcionaria se le restituya su libertad? Bueno, es importantísimo aquí apuntar y acotar para tu amable auditorio, estimado Federico, que es una cuestión absolutamente jurídica. Cuando un delito no amerita prisión preventiva oficiosa, el juez debe de valorar todos los elementos, la importancia y trascendencia del ilícito, la posibilidad de que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia para tomar una decisión. En este caso particular es sumamente relevante y de trascendencia que fueron 3 años que se tomó el juez de la causa. El juez se conoce del proceso para determinar que Rosario Robles ameritaba su libertad. Esto no quiere decir, por supuesto, que se vea exonerado de los ilícitos por los que se le persigue, sino solamente que podrá llevar su proceso en libertad hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación jurídica mediante una sentencia, estimado Federico. Entonces quedaría bajo prisión domiciliaria la economista Robles. Es correcto, está sujeta a una medida cautelar que será hasta en tanto, repito, el juez dicte una sentencia en la que se determine o no su culpabilidad. ¿En qué tiempo? No sabemos, estimado amigo, esto depende muchísimo de la carga de trabajo que tenga el juez, de los tomos que tenga el expediente, que seguramente serán muchísimos. Un desvío por 5,000 millones de pesos al erario público no es cosa menor. Entonces todos esos factores influirán en el tiempo que se lleve el juez para dictar una sentencia definitiva. 5,000 millones de pesos que incluyen a la estafa maestra. Y sabe, abogado, nada más le comento a la audiencia y a usted que en su momento asesores de la Secretaría de Desarrollo Social le decían hasta a los periodistas: si tú eres amigo del director de comunicación social de Tabasco, de Chiapas, Veracruz, es tan sencillo como que dices: aquí hay un crédito perdido, para que ellos inventen que reestructuran su sistema de comunicación y llega un apoyo de Cedesol para ese efecto. Eso, digamos, que corresponde a la autoridad investigar, pero es una cantidad estratosférica, 5,000 millones, y de encontrarse la responsabilidad con el tiempo de la economista, ¿esta regresaría a prisión? Es correcto, si el juez determina la culpabilidad de los responsables, que entiendo no es solo ella, sino, como tú bien lo señalaste, es un entramado de varios funcionarios públicos que acudieron al concierto de este delito, entonces podría caber la posibilidad de que regrese a prisión, por supuesto. Entonces ahora solamente derivado de su condición de salud, pero más que la condición de salud, nos decía usted, abogado, es una medida cautelar. ¿Y cómo se debe entender en todo caso esa medida cautelar en el derecho? Pues mira, solamente durante el tiempo que dure el proceso y hasta en tanto no se determine que es culpable, podrá gozar de este beneficio. En este momento ya no estamos en una etapa de investigación, hay que decirlo, ya no corresponde en este caso a la Fiscalía, al Ministerio Público, investigar y analizar este delito. Esta etapa ya se llevó a cabo y por lo tanto en este momento es el juez quien debe de decidir a través de las pruebas, de los testigos, de los documentos que se hayan entregado por parte de la Fiscalía y de los que a su vez se desahoguen por parte de la defensa, cuál será el destino de esta lastimosa y vergonzosa etapa histórica del derecho de nuestro país, estimado Federico. Pensamos, abogado, el derecho en México, la instrumentación de la justicia en el Poder Judicial, ¿supera la etapa de la discrecionalidad o regresamos lenta y gradualmente a ese periodo? No, yo creo que definitivamente ni siquiera se debería de tocar el tema en el foro. La discrecionalidad ya no debería formar parte del Estado de Derecho. Sin embargo, inevitablemente se crean suspicacias a través de la actuación del Ministerio Público, por supuesto, de la Fiscalía General de la República, de todos y cada uno de los actores de este capítulo jurídico de México,
decía Rosario Robles que agradece mucho al ministro presidente de la Suprema Corte de su intervención. A mí me gustaría, por ejemplo, que se aclararan este tipo de señalamientos y de afirmaciones que hacen los procesados en la causa penal. La discrecionalidad no debería ser una bandera en nuestro sistema jurídico y, sin embargo, como tú bien lo apuntaste, desafortunadamente se crean ahí suspicacias que lastiman y ofenden el Estado de Derecho. Correcto. Entonces, del juez, ¿qué nos puede decir, abogado? Usted confía, había un apellido por ahí que con justicia la inculpada pues expresó sus reservas, derivado que ese apellido pues le confrontaba a una y otra parte. ¿Ya no es el mismo juez? ¿Se trata de otro juez? No es el mismo juez, y el juez en cualquiera de las causas, no solo en esta, debe tener sencillamente la característica de imparcialidad. El juez no debe basarse en la opinión pública, en cuestiones emocionales, o tú lo dijiste, inclusive de carácter familiar. Debe ser un paladín de la justicia, y bueno, en este caso, después de 3 años, como te decía, se resuelve una cuestión aparentemente que no resuelve o no la culpabilidad de Rosario Robles, pero sí apunta mucho a que el proceso tenía determinadas vertientes que no permitían a Rosario gozar de su libertad hasta en tanto se resolviera en definitiva o se resuelva en definitiva la causa penal de la que ella es parte. Si la inculpada ahora en una situación de medida cautelar no confía en el juez, ¿puede entonces acudir al Consejo de la Judicatura o a qué instancia, abogado, para que le cambien de juez? Por supuesto, si hubiera ahí algún dejo, alguna duda de parcialidad o de que el proceso no se está llevando conforme lo dicta la norma, tiene a su alcance diferentes recursos. Por ejemplo, la recusación o la revocación del juez de la causa debe acreditar puntualmente cuál es el motivo por el que no está conforme con la manera en que se lleva el proceso, y ya tocará a los pares del juez, en este caso, resolver si se recusa o no, que creo no es el caso porque hasta en tanto salió de prisión, una de las primeras declaraciones que dio fue, por supuesto, agradecer al juez sobre el otorgamiento de esta medida cautelar. Oiga, entonces esto fue motivado finalmente, abogado, maestro Tulio Salanueva Brito, abogado fiscalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados. ¿Esto dejó alguna repercusión, la visita con carácter pues rápida, expedita, del ministro presidente de la Corte a los reclusorios recientemente, donde se reunió con las reclusas, incluida la maestra Robles? ¿Esto pudo incidir tal vez en ello, cuando el ministro presidente de la Corte pues tiene muchísimos problemas derivado de esas filtraciones en el caso de su cuñada, de la cuñada del fiscal general de la República? Pues espero que no, Federico. Justamente se presta a la especulación y a la suspicacia, pero en ninguna de las funciones del ministro presidente de la Corte se encuentra el asistir a reos durante su proceso, ni siquiera de aconsejarlos o darles la pauta para esgrimir una estrategia de defensa. Simplemente espero que haya sido una desafortunada coincidencia la presencia del ministro presidente y la entrevista, en todo caso, con Rosario Robles, y que la justicia se lleve por los cauces y por los canales que siempre se ha tenido que llevar en nuestro país. Maestro Tulio Salanueva, abogado fiscalista del Colegio Nacional de Abogados, muchas gracias por tomar la llamada a Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Buenas tardes, excelente inicio de semana. Saludos a tu importante auditorio. En reciprocidad, abogado, 12:26.